con información urgente vinculada a la salud del presidente. En este preciso momento le están haciendo la intervención, lo que necesitaba para su columna. En este preciso momento está siendo tratado el presidente Alberto. Doctor Salemi, gracias por quedarse un instante para explicarnos. El procedimiento es un procedimiento que es el bloqueo radicular que tanto se habló en este tiempo. Es la inyección de un antiinflamatorio directamente sobre el orificio que tiene las dos vértebras donde sale la raíz nerviosa que el presidente tiene comprometido. ¿Para qué es esto? Para disminuir el dolor. Disminuir el dolor y que él tenga una mejor calidad de vida. Porque recordemos que hace 2 días él acude al sanatorio también para realizar una resonancia por el dolor que tenía justamente en la región lumbar. Se programa este procedimiento y no es de manera caprichosa que se programa para después de 48 horas, porque recordemos que el presidente, por propias palabras de él, tomamos conocimiento que está anticoagulado. Entonces claro, hay que tratar de controlar la anticoagulación para que este procedimiento sea exitoso. ¿Cuánto demora aproximadamente este procedimiento? 1 hora, 1 hora y media, más o menos va a ser lo que va a demorar este procedimiento. ¿Se indica luego reposo? ¿Cómo es la vida después de hacerse, bueno, una intervención que no deja de ser sobre la columna vertebral de una persona? Totalmente, va a tener 48 o 72 horas de reposo con cuidados, sin realizar una actividad física, pero después él va a poder realizar prácticamente vida normal, obviamente que con menos dolor que con el que venía pasando en este momento. Gracias, doctor. Por supuesto, todas las novedades las tenés acá en Para Que Sepas. Ahora sí, arrancamos nuestro programa. El dato de inflación es un dato que obviamente nos parece malo, malísimo. Es una catástrofe. Y esa catástrofe se termina exacerbando con una pandemia y con una guerra y con la cámpora y qué sé yo. Sí, así de la Argentina no es viable. Nadie va a poder gobernar habiendo ganado las elecciones con una proscripción. ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. Porque gobernar no es hablar, no es discursiar. Gobernar es cumplir. Y gobernar es hacer que la gente sean los verdaderos protagonistas. Vamos a reducir el número de ministerios a 8. Sí, va a quedar en economía, va a quedar en relaciones exteriores, infraestructura, capital humano, sí, seguridad, justicia, defensa y Ministerio del Interior. Esos son los 8 ministerios. Eliminar el cuajo de la obra pública. Son casi 3 puntos del PBI de donde roban todos los políticos. Vamos a devaluar y vamos a unificar el tipo de cambio lo más pronto posible, en los primeros 30, 60 días. Y la locura es total. La realidad es que los políticos pareciera ser que cada vez están más ajenos a la situación que vive la gente en la calle. Y por otro lado también cuando escuchamos hablar de la oposición, uno se pregunta, ¿cuál es el plan? Concretamente. Porque solo estamos escuchando algunas medidas que son interesantes, que son atractivas de discutir, pero no un plan integral. Que vamos a devaluar en los primeros 10 días, que vamos a eliminar ministerios, perfecto, pero ¿cuál es el plan integral? Porque si lo tienen y lo están escribiendo, ¿por qué lo esconden? Más allá de lo que está haciendo la oposición, realmente es una verdadera locura lo del oficialismo. Hoy, nuevos datos de inflación. Por caso, me quedé corta ayer cuando te decía que ya estamos en 3 dígitos de inflación. No es 102. La verdadera inflación es la que vive la gente que no puede elegir qué comprar. La verdadera inflación es la de los alimentos, las de las bebidas, la de los servicios básicos. Eso que hace a tu vida, a la mía, a las de los que tienen un poquito más o los que tienen apenas lo justo para poder sobrevivir. Hoy el INDEC dio a conocer lo que ya es oficial. 115% es la inflación en Argentina, según el INDEC, de la canasta básica.
Vos tomás lo más básico de los alimentos, la canasta alimentaria básica, la medís en relación a febrero del año pasado y la inflación que te da es 115%. Abruman los números, pero seguramente que a vos no te sorprende, porque si todos los días vas y haces las compras que pareciera que los políticos no hacen, por lo menos los del oficialismo, te darás cuenta que es grosero. Y por otro lado, llama mucho la atención cómo se lo están tomando en el oficialismo, porque entre los comunicados de prensa, o como escuchábamos hoy a la vocera presidencial, son comentaristas de la realidad. Te comentan lo que ya sabemos. Casi que podríamos traerlos y ponerlos delante de cámara que conduzcan el programa, porque es como si fuese el mismo rol. Pero no, señores, no es el mismo rol. No alcanza con comentar y con decir la verdad. Hay que, de alguna manera, brindar soluciones. La oposición no te cuenta qué va a hacer, solo algunas medidas que son títulos gancheros. Pero el oficialismo no te dice nada. Entonces sale hoy la vocera presidencial y sí, el dato es muy malo, malísimo, peor del que pensábamos. ¿Y qué piensan hacer? No, y aparte que, bueno, no podemos justificar, porque ya sabemos que la gente va y se da cuenta cuando va al supermercado, es difícil de justificar. No, porque, pero, ¿viste? Empieza el pero lo que pasa es que tuvimos la guerra y entonces la guerra subió los precios del trigo y no sé qué, y el pan, y ahora ya no es la guerra, ahora ya es la sequía, como si no hubiéramos de alguna manera advertido. Todos los especialistas que vinieron a este programa lo decían ya en el mes de noviembre del año pasado. Los coletazos de la sequía no es solamente los granos que no exportás. Problema que vamos a tener obviamente también. Menos dólares para lo que ya tenemos escaso. Es todo lo que vive del campo. Es lo que comés vos del otro lado. Era obvio que iba a pasar esto. Era obvio que iba a aumentar la carne. ¿Y dónde están los programas que en definitiva tenían que ser un resorte de eso? Bárbaro con el acuerdo de precios, pero evidentemente no está llegando a los que más necesitan. Y insisto, estamos tomando información oficial y la información oficial es de febrero. Ahora, te cuento que los datos de marzo, que no son oficiales porque son de privados, que van un poquito más adelante en el tiempo, son más malos que peor. Son pésimos. 5,5% la inflación acumulada en la primera quincena de marzo. ¿Qué empuja esa inflación? Los alimentos una vez más. Entonces, nos parece genial a los comunicadores que por fin los funcionarios digan las cosas como hay que decirlas, que digan la verdad, pero no pueden quedarse en un mero comentario. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las medidas urgentes para morigerar ese impacto? Que no alcanza con reabrir paritarias. No alcanza porque cuando la paritaria llega a acreditarse en tu cuenta bancaria, si es que tenés una cuenta bancaria y tenés una paritaria, ¿no? Gran paréntesis en un país en donde el trazado de la informalidad ya casa al 50% de la gente que tiene posibilidad de trabajar. Esa paritaria si llega, llega lento, llega tarde, llega para suplir lo que ya perdiste en el pasado y de cara al presente lo que perdés, nadie te lo retribuye. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque la locura es total, lo veíamos recién en este informe, están pensando en candidaturas, se están tirando con munición pesada, Aníbal Fernández hablando de la Cámpora y comparándola con el COVID, con la guerra. Son el frente que gobierna, son la coalición que decidió unirse para gobernar. Ya sabíamos que no los unía el amor, pero con este espanto y este contexto, la verdad es que ayudan y muy poco. Y en el mientras tanto, los enviados que ya bastante ha circulado en el día de hoy con muchos periodistas, los que están enviados a generar caos donde ya hay tensión y caos. Los enviados políticos que mandan a determinadas marchas o manifestaciones para hacer más caos en donde ya hay bastante calentura. Por ejemplo, los vecinos que están reclamando luz y que casualmente aparecen determinadas personas con un discurso político que nada tiene que ver con el reclamo de la luz en sí mismo, ¿no? Entonces, donde ya hay violencia, propagan aún más violencia. Y alimentan la tensión que naturalmente es justo que haya, porque hay gente que hace 15 días no tiene luz. Hay gente que en marzo no tuvo luz. La locura es total, porque mientras ellos se pelean, la gente paga por un servicio que no consume. Y nadie les da una respuesta. Y están viendo y discutiendo a ver cómo se cubren los funcionarios también para hacer el procedimiento de la manera que los deje de alguna manera cubiertos legalmente, ¿no? Porque no deja de ser una empresa con una concesión establecida. Ahora, mientras tanto, ¿la gente qué? Sí hay un problema con Edesur, bárbaro. Y mientras tanto, ¿la gente qué? Sí le vamos a poner una multa. Y mientras tanto, ¿la gente qué?
Sí hay inflación y es alto el dato. Y mientras tanto, ¿la gente qué? Nos causa indignación porque pareciera que compiten con los periodistas, de los cuales también bastante protestan, ¿no? De los comunicadores. Nosotros somos los que tenemos que comentar las noticias, no ustedes, funcionarios. Ustedes tienen que ejecutar y administrar el Estado, el gobierno. Quiero mostrarte la noticia del día. La noticia del día para mí es esta. La noticia del día para mí es esta. La comunicadora soy yo. No debería ser un vocero presidencial el comunicador. Desde este lugar te digo que el INDEC acaba de publicar la inflación de la canasta alimentaria, o sea, la consumís vos, la consumo yo, el de clase media, el pobre, el que tiene un poco más, seguro consume esta canasta alimentaria. Después hay otros consumos que algunos nunca pudieron hacer y otros empiezan a dejar de hacer y otros los siguen manteniendo. Pero la canasta alimentaria, que reúne lo básico e indispensable que todo ser humano consume, tiene esta inflación. Dejémonos de mentir. 11,7% de inflación. Este es el salto de la inflación en un solo mes. Porque esta es la inflación en donde no hay acuerdo de precios que evidentemente morigere el impacto de la remarcación constante. Esta es la inflación de que en realidad diríamos el resignado no puede resignar ya esto. Es el alimento indispensable. Y si no compras esto y resignaste esto, en Argentina sos indigente. Este es el nivel de locura con el que vivimos. Naturalizando que estamos en un país en el que nada explota, todo es normal y todo funciona. Cuando tenés un 11,7% de inflación en los alimentos básicos, ponele la excusa que sea. Pero si estás del lado del escritorio, del funcionario, no tenés que comentar la realidad. Tenés que ocuparte de evitar que esto sea una espiral que persista en un año en donde es muy delicada la economía, porque es un año como todos los años donde hay elecciones y donde puede haber un cambio de modelo. Es un año delicado para la economía, histórico en Argentina. También eso, ya sabemos que va a ser un año complicado. ¿Están preparándose para eso? No ustedes, los políticos, mirándose entre sí. ¿Están preparándose para que la gente del otro lado lo sufra menos? Déjame decirte que quise hacer una comparación, porque digo, bueno, ¿cómo es vivir en una Argentina en donde vos tenés un 11,7% de inflación? Por supuesto, yo la vivo, la vivís vos. Hay otros que no la viven, hay otros que no se enteran, que les cuentan los que valen las cosas en el supermercado. No nosotros, que hacemos las compras todos los días. Mirá lo que te voy a mostrar. Vamos a los datos del INDEC, ¿viste? Porque si no dicen que mezclamos porotos con garbanzos. Vamos a lo mismo. Ingreso medio según el INDEC, según las últimas estadísticas que dio a conocer el INDEC, que incluso dio mejor que la anterior. El ingreso medio del argentino, según el INDEC, de aquel que puede tener ingresos todos los meses, es de 80.435 pesos. Pues bien, si ese ser humano argentino que trabaja y tiene ese ingreso y forma parte del promedio de todos los seres humanos argentinos que trabajamos, es sostén de una familia, es decir, tiene que ayudar a su esposo, esposa, cónyuge, novio, con el que tiene un hijo, y ese hogar está conformado de 3, no le alcanza, es pobre. Vamos a la otra ecuación. ¿Qué pasa si ese argentino promedio, que tiene este ingreso promedio, insisto, según el INDEC, con la misma medición del INDEC, se le ocurre tener 2 hijos con una pareja que no reporta ingresos, es pobre? Vamos al ejemplo que sigue. Porque la verdad es que ya es difícil encontrar gente que no trabaje en Argentina, mamás que dejan a sus chicos donde pueden y se reincorporan al mundo laboral en lo inmediato, por necesidad, no por elección. ¿Qué pasa si los 2, hombre y mujer, que conforman este hogar, tienen el ingreso que tiene la mayoría de los argentinos, el promedio? El promedio. Reúnen entonces en un mes 160.870 pesos, según el INDEC. Si tienen 2 chicos, que se supone que es el hogar tipo de Argentina, son pobres. Son pobres. Esta situación de vulnerabilidad extrema que estamos viviendo te marca que la verdad es que lamentablemente la clase social, que se suponía que en Argentina lo preponderante era la clase media,
ya está lejos, si lo medís por ingresos, de ser una certeza absoluta. No porque tus papás o tus abuelos hayan sido clase media, vos necesariamente lo sos. Trazado por ingresos hay muchos que creen que son clase media, pero en realidad no lo son. Y es una Argentina en donde todo es descabellado y cuando mirás la canasta total, la inflación total de servicios, obvio, si sos propietario, ¿no? Se te fue un 8,3%. 8,3% en febrero. Un ser humano solamente, esa persona, para no ser pobre en la Argentina de febrero, que no es la Argentina de este mes que estamos cursando, por eso te digo, es una realidad de una foto de un mes anterior, la foto vieja, pero es la única realidad oficial que tenemos. Necesita todos los meses 57.302 pesos. Eso que ves en pantalla es lo que se necesita para poder vivir en Argentina. Ahora, ¿qué pasa con el argentino, insisto, que en promedio reúne 80.000 pesos? ¿Qué le queda para poder darse un gusto? ¿30.000 pesos? ¿Qué le queda? Menos. ¿Y si tiene que alquilar? ¿Qué hace con esa plata? ¿A dónde va a encontrar una vivienda? Yo la verdad es que siento que los números de lo único que nos sirve para hacer una reflexión es para darnos cuenta que nos están tomando el pelo. Que nos están tomando el pelo cuando hacen algunas lecturas incluso de las estadísticas y de cómo quieren proyectar lo bien que nos va. Obvio que hay muchas cosas por hacer y obvio que hay muchas cosas para mejorar, pero no es solo atacando la miseria, la pobreza y a los sectores más vulnerables con batallones de programas. Hay que hacer algo también para sostener a la clase media. La clase media que se supone que es la que aporta con sus impuestos también para que haya una cadena que se sostenga. Este es el cuadro que dio a conocer el INDEC hoy. Es un poco lo que te mostraba antes, pero poniéndolo en magnitud y viendo lo que significa tener una vida digna en Argentina. ¿Qué es tener una vida digna? ¿Ser pobre o indigente? Ahora, yo me doy vuelta y del otro lado le pregunto a la gente con la que trabajo incluso, ¿ustedes todos los meses tienen 70.000 pesos en el bolsillo? No todo el mundo lo tiene, Gente con estudios, gente con formación, con oficio, no siempre pueden reunir eso. Hay meses que sí, meses que no. Así de mal vivimos los argentinos, sin una proyección a largo plazo, sin siquiera saber cuánto va a ser la inflación en 3 meses. Están empezando las negociaciones paritarias. Nadie sabe con qué proyecciones basarse. Ni las que hicieron los bancos internacionales el año pasado, ya ni siquiera esas calculaban este comienzo de año. O sea que ya quedaron viejas. La pobreza que se multiplica en una Argentina en donde las posibilidades se acotan y elige tu propia aventura aplica para esto. Lo decíamos con Nacho Botaro más temprano. Elige tu propia condición social. Pobre o indigente. Pobre o indigente. En definitiva, los datos del INDEC nos dan una mirada de lo que ya sabemos, pero tan tóxico se está convirtiendo vivir y sobrevivir en Argentina, que en un rato te voy a contar lo que está pasando en las principales ciudades del país. No nos quedamos solo con Palermo, con Ciudad de Buenos Aires. No. Te voy a mostrar lo que es la dispersión de precios. Tanto hablan de la inflación, te vamos a mostrar cómo un mismo producto en una de las principales ciudades del país, que no es Buenos Aires, que es Córdoba, a veces varía hasta un 30% si lo compras en Córdoba o lo compras en Gran Buenos Aires. Y no necesariamente es más barato en Córdoba. Y la lógica se nos empieza a caer porque incluso en la cadena de distribución muchos de esos productos tienen fábricas más cerca de Córdoba o en Córdoba propiamente dicho y sin embargo están más caros que acá. Una dispersión de precios que hace que vos del otro lado no sepas qué es caro y qué es barato, pero porque por sobre todas las cosas no sabés cuánto valen las cosas. Alguien que tiene stock acumulado lo pone en góndola. Pero otro distribuidor que tiene la mercadería que llegó esta misma semana, como no lo tenía comprado con una lista anterior y lo tiene con una lista actualizada, vende ese producto con una diferencia del 17%. Como está pasando en productos frescos, lácteos. 17% de salto en un solo mes. Solo porque, y ni siquiera 3 semanas. Porque hay cambios de listas constantes. De esto
es de lo que queremos hablar. Y de esto es de lo que los periodistas totalmente estamos comprometidos en preguntar. El problema es que nadie responde. Y si bien es cierto que todo tiene algún análisis en cómo se gestionó la deuda, el déficit fiscal en Argentina, ya no nos interesa discutir esas cuestiones de largo plazo, porque esto es emergencia, esto es inmediato, esto es urgente. Esto es ni siquiera para discutir en 6 meses, esto es ahora. Dame la pantalla del dólar que te quiero mostrar, porque para colmo de males, y lo veo porque hay muchas inmobiliarias muy preocupadas. Hoy me llamaba uno y me contaba lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario, en donde el dólar no es solo referencia para la compra o venta de inmuebles, es también para los alquileres. Es también para los alquileres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De una semana a la otra, pasan cosas en el mundo, como ya te contamos, un sismo financiero que nadie esperó, con la caída del Silicon Valley, con lo que está pasando con la crisis del Credit Suisse. Y acá en Argentina pega más. Acá en Argentina pega más porque te pega con todo mal. Con todas las estadísticas mal. Entonces, alguien que de buena fe tiene su plata y reserva una propiedad, no sabe si la puede comprar en 15 días. Si puede cubrir el boleto. ¿Por qué? Porque si tiene que hacerse de dólares legalmente, que es lo que se supone tiene que pasar en Argentina, la semana pasada los compraba a 3.80, la que viene 3.95, ¿y la que sigue qué? Bueno, hoy por caso, el contado con liquidación, que es el dólar que surge de la intermediación de bonos y acciones, y es legal, pero no tiene cupo, tocó los 400 pesos, superó los 400 pesos. El esfuerzo que hizo el gobierno toda esta semana para evitar esto, vendiendo bonos, o por lo menos eso dicen los bancos, ¿no? Que son las fuentes del mercado financiero. Es legal. Nadie dice que no es legal. Es legal. Es legal esa intervención. Pero centavos más, centavos menos, al fin y al cabo iba a llegar. Y llegó. Tristemente llegó. Pero más allá del morbo de cuánto está el dólar, es en realidad la única posibilidad del argentino de asegurarse no perder contra la inflación. Y déjame decirte que cuando te decía lo del mercado inmobiliario, perturba y mucho, porque el esfuerzo que hace un mes hacías para comprar dólares, si cambia y tan rápido y velozmente la cotización, y no sabes si es el doble de esfuerzo o es más o es menos. Y si tenés que vender tus dólares, ¿a qué? ¿A qué tipo de cambio? Elige tu propia aventura. Tipo de cambio mayorista, tipo de cambio de la bolsa. No sé, no me voy a detener demasiado en el blue, porque en teoría es ilegal, pero bueno, para muchos comercios es de referencia. 3.82, por caso subió hoy también. El doble. O sea, la diferencia persiste. Hace 1 año y medio que venimos con una brecha arriba del 60%. Quiero darle la bienvenida a mi equipo, por supuesto, y también a Néstor Guindetti, que tiene la amabilidad de sumarse hoy también a Para que sepas como invitado, pero nos parecía que este era el lugar por el que teníamos que arrancar. Una Argentina desquiciada, en donde además persisten los dramas de muchas personas que están sin luz. Hoy veía también el drama de muchos chicos que no pueden ir al colegio por la ola de calor, por lo que sea. Y en definitiva todo se complica un poco más. Un poco más. Tener una rutina se complica un poco más. Bueno, Ramón, lo hemos hablado, vos tenés un niño en edad escolar, es complicado, no sabes si va o no va al colegio. No, es complicadísimo. Vos tenés que trabajar, a vos nadie te dice si con calor o no tenés que venir a trabajar. Además, los números me parece son elocuentes, ya está, esto es lo que estamos viendo. Igual el informe, vos fíjate, ¿no? Decíamos, hasta el 24 de junio la política le va a hablar a la política. Están todos viendo cómo se rearma el poder y la economía queda con lo que dice Cerruti. El número es malo, malísimo, punto. Y seguimos otra cosa. Es una lenta agonía hasta el 10 de diciembre cuando aparezca una nueva gestión y tome alguna medida económica concreta. Sí, si es que esto se va a seguir así. Porque lo que te estamos relatando es nos acostumbramos a vivir en un ambiente tóxico, en una Argentina o en un país en donde no se planifica más allá de esta semana. Donde la semana que viene es lo máximo que podés planificar en términos de precio, proyección, lo que sea. Pero es un año electoral, Ramón, ¿eh? Hay que ver si de acá a diciembre se puede apalancar en esa suerte de falta de expectativa del argentino. La pregunta que seguramente también te hacen a vos, todo lo que es el famoso círculo rojo, es ¿quién devalúa? ¿Devalúa esto o devalúa el que viene? Hoy Gerardo Morales en la red salió con una frase que yo no entiendo, digamos, fue muy fuerte. Dijo, yo devalúo, ni bien asumo, devaluamos.
En un contexto de tanta inestabilidad, se están jugando cosas que pueden ser aún peor. Y eso me parece que no estamos dándonos cuenta de lo que está pasando. Me parece importante eso. ¿Cómo andás? Vos que sabés también tanto de finanzas, te ha tocado gestionar esa agenda más allá de tu intendencia y demás. ¿Hay que devaluar ya? ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes. Mira, yo lo que digo es, en realidad, la realidad ya devaluó. Claro. Yo estaba mostrando un dólar a 400 pesos. Digo, sí. Lo único que puede hacer alguien es adaptar una presentación a la realidad. La realidad ya devaluó. El valor real del dólar es 400 pesos. Pero el valor del dólar, el del tomate, de todos los productos que vos decías, no es... Hay que mirar el otro lado del espejo, es la devaluación del peso. Acá lo que no sirve es el peso. No tenemos moneda, un país, una sociedad, una economía sin moneda no puede funcionar. Y para que haya moneda tiene que haber credibilidad. Y para que haya credibilidad tiene que haber una política económica que le muestre a la gente, a los que van a manejar dinero, que ese peso que hoy tienen en el futuro va a valer un peso. Entonces, lo que está pasando es que el gobierno no está mirando o no está atacando el fondo del problema y solo ataca la forma. Y ya no puede mentir más porque los números... Es que los números, además creo que los números son los números que la gente siente cada vez que va al supermercado y ya no van una vez al mes. Lamentablemente van semanalmente y compran de a poquito, esa compra hormiga. Quiero detenerme en este lugar porque cuando vos tenés que gestionar, tenés que mirar qué está pasando con la gente que te aporta, que son los de la clase media, los laburantes. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza? Mira, la pobreza cada vez es más grande. En Lanús la pobreza y la indigencia. Nosotros somos 500.000 habitantes y seguramente, yo no tengo ese tipo de estadística, pero seguramente hay arriba de 200.000 pobres. Y después hay muchos indigentes. A los indigentes los asiste el Estado, pero a los pobres no. Entonces, hoy tenés una clase media empobrecida que no tiene ningún tipo de asistencia. Y lo peor de todo, Marcela, es que yo veo que toda esta situación, todo esto que relatamos, lo que genera es una desazón en la gente. La gente está alicaída, está como que no hay esperanzas, porque día a día tiene una noticia. Y parece que en la Argentina, además, los dinosaurios se han acordado de nosotros porque estamos en la tormenta perfecta. Vamos a tener 20.000 millones menos de ingresos por el tema de la sequía, y ahora este lío internacional en la finanza que si no se ordena nos va a dar un sacudón también a nosotros. Hoy me decía alguien del campo que todavía no se puede mensurar el daño de la sequía porque estás viendo recién el preliminar, con lo cual tal vez puede ser peor. Ahí de nuevo, ¿no? Mirar la realidad. Yo estuve la semana pasada en Lobos y te puedo asegurar, la soja no medía más de 20 centímetros y ya estaba seca. No hay nada que se pueda recuperar de eso. Esa gente perdió todo el costo de la... Ahora, para diciembre faltan 9 meses. Digo, no es que la semana que viene. No, sí, claro. Y el gobierno está desmembrado, digamos, no se sabe bien qué es lo que puede llegar a pasar. Y ahí, digo, siendo intendente, ¿no hay un temor, un conflicto social que vos digas, che, ¿dónde estamos parados? Mira, hay que tener mucho cuidado para que no sea la profecía autocumplida cuando uno hace desde acá, desde este lugar, ¿no? Comentarios en ese sentido. Anoche, con el tema de los cortes de luz... ¿Cómo está Lanús con eso? Lanús fue un problema muy serio, muy serio. La gente estaba de muy mal humor. Tuvimos no menos de 15 piquetes en distintos lugares, con fogatas encendidas, con bronca entre la gente porque el vecino cortaba y el que quería pasar. Bueno, nos acostamos a la madrugada porque realmente fue ¿Cuántos usuarios sabés vos que están, por ejemplo, en Lanús, que es importante en cuanto a población, sin energía eléctrica no tengo el número hoy, pero son miles. Son miles, porque esto cambia continuamente. Pero un tema, ya que estamos con el tema de la luz, porque es importante que yo pueda transmitir esto que yo que vivo. No es que se corta la luz y no podés mirar la tele. Nosotros tenemos gente grande que está en un 10º piso, que hace 5 días que no tiene luz. Es decir, no tiene agua, no tiene asistencia. Nosotros del municipio, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente llevamos agua, atendemos a los que tienen que conservar medicamentos, tenemos algunos grupos electrógenos para electrodependientes, pero no podemos más que hacer control de daño. Acá hay un problema de fondo, que el sistema, como la economía, el sistema eléctrico y distribución eléctrica está totalmente caído. Mira, nosotros en el año 2016 le iniciamos una demanda de Sur como municipio.
Llegamos a la Corte Suprema de la provincia. La Corte, en términos técnicos, deslegitimó nuestro reclamo porque no nos daba la legitimidad que tiene un usuario. Como no éramos usuarios, no lo podíamos hacer. A partir de ahí establecimos un vínculo con la empresa tratando de que cada vez que pasaba algo, que nosotros pudiéramos... La verdad, nos han atendido cada vez que necesitamos, pero hoy colapsó el sistema. Néstor, mirá, me sumo ahí. En Lanús ahora hay cortes en Gerli, Lanús Este, Lanús Oeste, Moten, Chicolo y en Remedios de Escalada. En total son aproximadamente 9.500 usuarios. Yo te iba a decir 10.000. Sin luz ahora, en este momento. En este momento. Ahora, ¿cuánto hay, Néstor? Yo te quiero preguntar, vos sabés muchos años de política, ¿cuánto hay también de que el gobierno está dejando que esto de alguna manera se ponga cada vez más espeso? Porque evidentemente parte del capital de Sur ya decidió salir, digamos, de Argentina. Entonces se está esperando a ver quién toma la posta ahora para poder de alguna manera ser convalidado y que nadie cuestione el día de mañana que se le quita, que no sea una expropiación, digamos, ¿no? Que se le quite la concesión y que sea respaldado por la sociedad, por el Congreso. ¿Se puede hacer de otra manera? Mirá, yo lo que diría es, efectivamente, el accionista de Sur entiendo que está saliendo, creo que ya salió de sus inversiones en lo que es generación, estaba saliendo en lo que es distribución. Yo lo que le pediría hoy al gobierno es, gobierno, ojo quién entra, miren bien quién entra, que se advierta bien lo que tiene que hacer el que entra, porque, de nuevo, y es lo mismo con la economía, yo estoy en el territorio, yo veo a la gente la está pasando muy mal. 5 días sin luz, no es un tema de solamente... ¿A qué momento de la historia te remite lo que está viviendo la gente hoy? Yo no sé, la verdad que yo tengo 68 y viví toda mi vida en Lanús. Hemos pasado crisis en la Argentina, realmente hemos pasado crisis. ¿Sabés dónde yo veo un problema mucho más profundo? Es en el decaimiento de la gente. Es decir, siempre que tuvimos crisis, decíamos al final del túnel hay una luz. Hoy la gente está caída. Pero esto porque no hay renovación, viste que se habla a veces de la renovación etaria, no etaria, de partidos políticos. Entonces parecería que no hay esperanza en ningún sentido de un cambio, ¿no? No, claro, Esto también lo toca un poco a ustedes, ¿no? Digo... No, esto nos toca a todos, y sobre todo a mi generación, por lo menos. Desde ya que sí, porque yo soy resultadista. Mi generación hace 50 años que fracasa, que tenemos problemas de que no salimos adelante. Yo creo que hay salidas. Lo que pasa es que a medida que pasamos una crisis, la salida es más costosa en términos de sufrimiento. Pero previo a este contexto electoral, ¿te satisface la imagen que está dando el PRO con tanta interna abierta? Yo el tema, para no hablar de temas que a la gente no le interesa, pero trato de resumir todo. Yo creo que las internas como internas no están mal, las internas fortalecen, siempre y cuando lo que discutamos son tácticas dentro de una alianza que tiene una estrategia y tiene valores. Coincidimos en los valores, y discutimos una táctica. Lo que no tenemos que hacer discusiones de personas, quiero decir de personas, de hablar de la persona, tenemos que hablar de las ideas de las personas. Pero además de eso, y en este momento, hablar de los temas que le interesan a la gente, o no que le interesan, que le preocupan. Está bien, pero digo, hoy hubo una reunión de intendentes para ordenar la rosca, digamos, para ver si hay interna o no interna en Vicente López. Ayer fue en La Plata. Yo estuve en la reunión de intendentes. Obviamente que... Contanos, ¿de qué hablan en esa reunión? También se habla, pero yo te contesto, también se habla de política, obviamente. Sí, a ver, porque están ordenándose. Digamos, la gente tiene que entender que la política está ordenando, pero no se pueden ordenar. Pero déjame contar, Dale. porque yo estuve en la reunión de nuevo. En la reunión se habló de temas electorales, obviamente como corresponde a reunión entre políticos. Ahora, la gran parte del tema, y fui yo uno de los informantes, es por ejemplo el tema de la electricidad, porque justamente desde el territorio, a los que no están tanto metidos en el territorio, se los estuve explicando. A mí me parece que hoy lo que tiene que hacer la política es salir o terminar el diagnóstico y empezar a proponer soluciones en los temas que le interesan a la gente o que preocupan a la gente, mejor dicho, y no tanto en temas de rosca. La rosca es inevitable porque estamos en un ambiente político. Lo que no hay que perder de vista, de nuevo, nosotros tenemos 2 palabras en Lanús que aplicamos en todo nuestro plan de gobierno y que no nos ha ido mal con la gente. Es cercanía y gestión. Hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien y baratas y hay que estar cerca de la gente. Y cuando haces eso, la gente por lo menos tiene algo de dónde agarrarse. Así sea
Miren, señora, no le pude solucionar el problema por esto, por esto, por esto. Pero hay variables que no dependen de las municipalidades. Perdón. ¿Cómo? No, Hay variables claro. que no dependen Sí, no, claro. de las municipalidades. Y ahí, ¿sabes qué? Sentís una impotencia tremenda. Porque yo te digo, a mí me llaman vecinas llorando a las 2 de la mañana, como fue ayer. Hace 5 días que no tengo luz, tengo al nene, tengo a mi mamá. Y sentís una impotencia bárbara, porque lo único que le puedo ofrecer es llevarle agua. Esto es así. Ahora, el municipio es la puerta de entrada, es la relación de la gente con el primer nivel del Estado. Lo que no podés hacer es no atender, que es una de las cosas que nosotros le pedimos desde Sur. Por favor, cuenten, expliquen, díganos a nosotros y yo los ayudo a transmitir. Pero digan, tal barrio va a estar 5 días sin luz, mire, porque hay un problema y uno lo... Claro, una programación. Por ahí lo entendemos. Y entonces... Pero vos no te atienden. O sea, vos sos la máxima autoridad de uno de los municipios más importantes de la provincia de Buenos Aires en cantidad de población y a vos no te dan esa respuesta. No, si yo te digo que no me atendieron nunca, te miento. Porque Pero vos sabés hoy como intendente cuántos días va a tener tu municipio problemas de electricidad. No, bueno, a eso o sea, esa respuesta no te la dan. No, porque en este momento el sistema está colapsado. Y efectivamente... No sé, si no creo que no quieran, lo digo sinceramente. Yo creo que ya a esta altura no pueden. Miren, les digo una nota de color, tragicómica. La oficina de DESUR en Lanús no tiene luz en este momento. No, es insólito. Claro, ¿Escuchaste? Porque les cortaron un sector, no eligen a quién le corta, ¿viste? Sí. La oficina de DESUR en Lanús no tiene luz. Toda una metáfora. Le decimos también al titular del ENRE que ayer lo buscamos y no pudo salir. Hoy le damos la posibilidad también de que salga en este programa. Pero en el mientras tanto... yo lo escuchaba ayer que decía, por favor, que la gente denuncie. Pero la gente a veces no tiene ni teléfono porque no tiene electricidad. Pero aparte le contesta un contestador, Marcela. A mí me llaman después de que llamaron 20 veces. Y además la cosa no se soluciona ahora poniéndole una multa a la empresa. Esto tenían que haberlo previsto. Ahora, si las cosas suceden fatalmente, bueno, traten de asistir a la gente. Primero, explicándole los temas, atendiéndola. Y después haciendo cosas mínimas. ¿Qué es esto? Un grupo electrógeno aquí, un poco de agua allá, un electrodependiente que lo ayudamos de alguna forma. La gente pierde los remedios. Nosotros tenemos remedios... Yo recuerdo en algún momento de la historia, de mi joven historia, en algún momento problemas también de los mismos, porque Argentina siempre tiene los mismos problemas. Cortes de luz y se habían puesto generadores. Entonces vos veías esas máquinas, infraestructuras enormes en las esquinas que eran generadores que abastecían a veces 2 o 3 manzanas porque eran enormes. Cables, era todo improvisado, pero de alguna manera habilitaba que la vida de la gente sea un poco mejor en ese caos. ¿Por qué ahora no se hizo? No, mira, yo te digo, nosotros tenemos las salas, por ejemplo, sanitarias nuestras, todas tienen generadores grandes. Muchos comercios, cansados de que les corten, en Lanús tienen el generador en la puerta, que es un incordio, porque contamina, porque hace ruido, pero bueno, algunos se van cubriendo de esa forma. DESUR, cuando no estamos en una crisis como esta y hay cortes grandes en partes del barrio, a veces lleva generadores y los pone. Lo que pasa es que hoy es tan grande, 10.000 personas sin luz, es imposible darle luz con un generador. Yo quiero meterme en la realidad de un comedor en Argentina hoy. No sé si lo tenemos ya, Romy, esto. Porque hablábamos antes de los precios de la comida, pero imagínate lo que significa abastecer a gente que llega cada vez con mayor frecuencia o más cantidad de personas porque no les alcanza para poder comer, porque necesitan sí o sí contar de ese comedor para que sus hijos puedan comer o tener lo mínimo e imprescindible. Pero imagínate que esa ayuda que la quieren hacer, y muchas veces son voluntarios que no ganan dinero haciéndolo, sin luz. La odisea de un comedor o de un merendero hoy en Argentina. Querer ayudar sin luz. Está Gaby Prosperi justamente mostrándonos lo que es esa realidad. Esto pasa ahora en Argentina. ¿Me escuchás, Marcela? Sí, Gaby, estás al aire. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, te decía, estamos en el barrio de Flores. Toda esta manzana no tiene luz. Y aquí está el comedor Flores Sur. Estamos en la puerta. Fíjense que estamos nosotros en la puerta del comedor Flores Sur. 50 familias vienen a buscar su ración diaria de comida acá. 160 chicos vienen todos los días a buscar la merienda. Vamos a entrar despacito al comedor. Me va a acompañar
Marcelo, vení Marcelo, vos sos el encargado. Vamos a entrar, podemos ingresar, ¿no? Sí. Vamos. Vamos a entrar despacito para que ustedes vean en las condiciones en las que tiene que trabajar un comedor. Aquí aproximadamente, para que nos demos una idea de la comida con la que se cuenta, 60 pollos enteros diarios se utilizan. 40 kilos de carne vacuna por día. 40 kilos de carne vacuna. Todo lo que me está diciendo necesita heladera, a los chicos obviamente. También. Por supuesto. Se le da yogur a los chicos también en la ración de merienda. Fíjense que también hay alimentos secos, por supuesto. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cómo hacen? Porque hace 4 días, Marce, desde el lunes, que no tienen luz. Vamos de a poquito para arriba, vamos despacito. Aquí me sigue Nico con la cámara, para subir a lo que es la cocina, justamente, de este comedor. Y le vamos a preguntar a Marcelo, que es el encargado, tu tocayo, ¿cómo hacen? Ya me adelantó algo a mí, porque aquí la comida que entrega, hay que decirlo, el gobierno de la ciudad, les llega. ¿Y cómo hacen ellos? Primero la llevan a sus casas, las traen acá, se levantan temprano y la cocinan lo más rápido posible, Marce, ¿es así? Sí. Vamos, yo tengo la casa de mi papá en provincia, tengo la posibilidad de que la mercadería viene temprano, la llevamos hasta ahí para que no pierda la cadena de frío y la traemos ya cuando va a llegar la gente a trabajar. La cocinamos y entregamos rápido. Porque cocinada obviamente se mantiene un poquito mejor. Me decías que habían hecho milanesas. Hoy hicimos milanesas de pollo y bueno, tuvimos que trabajar así a oscuras no, pero... todavía de día. Sí, en las condiciones, digamos, no muy buenas, ya que ni siquiera podemos usar ventiladores. A ver, Marcelo, ¿nos escucha? Marcela, mira, vamos a mostrar aquí. A ver, me gustaría Sí, ahora le hablar vamos con a poner retorno. Dale. Le vamos a poner retorno a Marcelo. Le vamos a poner retorno. Fíjense lo que es la cocina, ¿no? No es una cocina opulenta, pero hacen siempre lo que pueden. Y obvio, pero eso es la historia, estos chicos, es la historia de los comedores 50 en Argentina. familias. Tremendo. Claro, exactamente. Y estamos en el barrio de Flores, un barrio con muchas necesidades. Sabemos que es uno de los barrios en donde hay más barrios de emergencia, Marcelo, justamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Si no me y puede cuanto escuchar, más transmitile la familias pregunta, necesitan Gaby. alimentar. No, te está escuchando, te está escuchando. ¿Escuchás a Marcela? ¿Cómo estás, Marcelo? Perfecto. Gracias por abrirnos las puertas a mi equipo para poder hacerte estas preguntas. Las puertas del lugar en el que todos los días estás ayudando. Te escuchaba recién decir, bueno, como la verdad nos desesperan, llegan las cosas y no queremos que se pudra la comida, la poca comida que llega, que también es poca en función de la emergencia, imagino, te la llevas a tu casa. En función de la cantidad de gente, la llevo a la casa de mi papá y la vuelvo a traer, todo en fracciones de 2-3 horas para que no pierda la cadena de frío y bueno, hacemos lo que podemos por la cantidad de gente que hay. O sea, te estás arriesgando porque de alguna manera, si pierde la cadena de frío en eso de querer ayudar, si lo que te traen pierde la cadena de frío y se pone mal la comida, vos también te estás arriesgando porque, digamos, la parte sanitaria indicaría que no tendrías que hacer eso. No, lógicamente que no se tendría que hacer, pero no, lamentablemente ya tendríamos que entrar, digamos, en un juego político, porque yo tendría que pedirle, al gobierno de la ciudad que nos facilite un generador y los combustibles, porque no podemos mantener ¿Lo pediste? un generador y ¿Lo gastar pediste 25.000 pesos por día. La verdad que estuve averiguando, pero bueno, no llegué a nada todavía. Marcelo, dame un instante acá. Marce, ¿no? La urgencia Gaby, porque espérame. hay familias que necesitan comer Me está permanentemente, escuchando ¿no? María Rosa Muiños, que es defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, porque queremos, más allá de contar esta historia, ver también qué podemos hacer para ayudar. María Rosa, ¿cómo estás? Acá Marcela Pagano, todo el equipo te escucha. Estamos viendo realidades que realmente son extremas, urgentes, inmediatas. Contame como defensora del pueblo, ¿qué estás notando en la Ciudad de Buenos Aires? En general, obviamente, esto se replica en otros lugares. No, nosotros estamos interviniendo desde el inicio del conflicto. Esto viene desde que se agudizó la ola de calor en este año. La verdad es que el número de denuncias que tenemos es récord. Nuestra intervención es múltiple.
es muy variada, va desde la intervención en cada caso puntual y la resolución de la emergencia en cada caso puntual, la relación directa con las empresas prestadoras, y lo que hicimos hoy ante la situación de los últimos días fue presentar una demanda en el Fuero de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchaba ahí al intendente de Lanús hablar de la legitimación. Sí, bueno, a Néstor, nosotros está acá. como institución nos ha pasado lo mismo. Mis antecesores han presentado demandas en el Fuero Federal y no les reconocieron la legitimidad como representante de los usuarios. Así que nos estamos presentando en el Fuero de Consumo de la ciudad haciendo un reclamo por falta de trato digno. A ver, pero no más allá, María Rosa, yo te entiendo esta parte técnica, pero digo, no puede un intendente de la talla de Néstor Grindetti, no podés vos con la figura de defensora, o no han podido otros. Esto es un tema que digamos, es de urgencia y de extrema gravedad. ¿Qué le queda al pobre usuario que no tiene la investidura que tenés vos, que tiene la posibilidad o las herramientas que tenés vos, las que tiene Néstor? Por eso nosotros intervenimos ante cada caso puntual, caso de electrodependientes, personas con capacidad reducida. Llevamos los reclamos uno a uno. La verdad es que hay un equipo quedan en en la nada. El origen de la institución. No, muchas cosas se resuelven. El tema es que no podés solo pensar el caso individual. Claro. A marzo tenemos 688 denuncias. Si vos ves la dimensión de los cortes, 688 no es un número, ¿no? Hemos tenido 400.000 usuarios sin luz. Entonces, los 688 se siguen particularmente. Lo que pensamos es que como institución tenemos otro deber, que es pensar en el colectivo, es pensar en la mayoría. Y recurrimos a lo que nos pareció más pertinente y donde sí podemos pelear la legitimidad, que es en el fuero más nuevo de la Ciudad de Buenos Aires, que es de consumo, también pensando en una modalidad nueva. No más multa irrisoria en comparación a las ganancias que tienen las empresas, y sí un resarcimiento que le vaya directo al damnificado, directo al usuario que ve perjudicada su vida diaria porque no tiene energía eléctrica. María Rosa, te hago una pregunta. ¿Qué pasa con aquel usuario que nos está viendo o que tiene un familiar, porque por ahí sin luz no podés vernos, ¿no? Pero digo, que tiene un familiar que está sufriendo esta situación? ¿Hay que pagar o no hay que pagar el servicio cuando llega la factura, pero en definitiva vos hoy no podés tenerlo? Yo no pagaría, ¿sí? Pero realmente eso no está cubierto por la norma. Vos no pagás y el servicio se te corta. Se te corta. Creo que es una de las peleas que hay que dar, ¿sí? Que si no hay servicio, esto tiene que ser descontado de la boleta. Lo que pasa es que nosotros como defensores de la ciudad de Buenos Aires no tenemos esa capacidad, pero sí tiene que ser un planteo para la nueva licitación. Ahora, María Rosa, para la negociación de los pliegos. El pliego de estas licitaciones que son monopólicas no está pensado en favor del usuario, está pensado en función de las empresas. Vos decías tener un recuerdo de los generadores en la puerta de los restaurantes en la Ciudad de Buenos Aires. No fue hace mucho. Fue hace mucho. Fue cuando las empresas tenían tarifa plena, con la excusa de que necesitaban capitalizarse para invertir. No invirtieron. No hay ningún dato de la realidad que a nosotros nos diga que si hay tarifa plena, que si no hay segmentación, que si sacamos los beneficios para los usuarios en cuanto a la tarifa social, van a poner ese dinero en modernizar, en cuadrillas. Edesur tiene la mitad que Denor de todo el servicio de emergencia. Ah, no, una locura. La verdad, un abandono total. Mitad de cuadrilla, mitad de todo. Un abandono total y evidentemente también una falta de control terrible, porque eso se tendría que haber contrastado y no llegar con multas. María Rosa, yo te agradezco enormemente. Carlos, ¿quería hacer una última pregunta? Muy rápido. Sí. María Rosa, más allá de las situaciones puntuales de las municipalidades, esto tiene que ver con políticas nacionales. Tenemos un ente nacional regulador de la electricidad que dice que aplica multas, hay Secretaría de Energía. Yo no entiendo por qué no se puede establecer en ese sentido una acción muy concreta, ¿no? Porque esto en realidad tenés razón vos. El Estado, en el momento que decidió concesionar el servicio, estableció un contrato con esa empresa y estableció condiciones en el pliego.
Y esas son las condiciones. Sí. Nosotros no tenemos nada que objetar a la actuación del ENRE. Venimos trabajando en conjunto desde que asumió el nuevo titular, que es de hace un par de meses. Trabajamos en conjunto el tema de la tarifa social. Son las herramientas que le dejó el Estado en el momento de hacer la concesión. Estamos hablando a los del sucesivos 90. gobiernos. Estamos hablando de la década del 90, porque Pasaron cosas. ahí se hicieron las transferencias de los servicios públicos. Yo creo que los sucesivos gobiernos, no digo tendrían que haber hecho, ¿sí?, las modificaciones para preservar estos derechos, ¿no? Me da la impresión, qué sé yo. Claramente. María no Rosa. es un problema de ahora, lo sufrimos todos los veranos. Todos los Terrible. veranos. Yo te agradezco enormemente. Vamos a seguir de cerca. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que quiere hacer una denuncia? ¿Cómo se contacta con vos como defensora del pueblo de la ciudad? A ver, los porteños. Defensoría.org.ar. Tenemos una línea de WhatsApp y vamos a abrir un canal especial para todos los usuarios que quieran sumarse a la demanda colectiva. Gracias, María Rosa. A ver, voy a volver con Gaby Prosperi. Gaby, yo quiero que me muestres el estado de la mercadería, porque ya la denuncia la hemos hecho, estamos tratando de ayudar a solucionarlo. Mirá cómo queda la mercadería, porque obviamente no se puede avanzar. Vos decís, bueno, querés hacer una pizza, querés hacer algo amasado, pero no tenés tal vez el queso fresco, porque no tenés energía eléctrica, porque hay que ir a buscarlo a la casa de alguien que te prestó una heladera. Es insólito. Claro, vos fijate, Marce, que acá hay un freezer, que no lo vamos a abrir ahora. Abrilo. No desperdiciar el poco frío que tiene. Y lo que pasa es que no queremos desperdiciar el poco frío que tiene, porque tiene alimentos aquí. ¿No, Marcelo? Tienen algunos alimentos aquí. Sí, conseguimos Hacer una botella de hielo rapidito, a ver. Pudimos ponerle, pero la verdad que... ¿Podemos abrirlo? Bueno, pero un cachito porque no queremos tampoco perder el poco, porque hace mucho calor, el poco frío que tiene. A ver, ahí se ven, Gracias. las milanesas que hicieron hoy. Terrible. ¿Sí? Ahí está. ¿Está? La Gracias, botella de agua, Gaby. que eran de hielo, ya están derretidas. Por eso vamos a cerrarlo. Gracias. Para que puedan seguir teniendo un poco de comida para Por los chicos que vienen supuesto. acá. Mirá cómo tiene que vivir la gente. Gracias, Gaby. Gracias, Marcelo, por abrirnos las puertas de tu comedor. Y bueno, no sé, realmente estamos haciendo todo lo posible para ayudarlos como comunicadores, que solo podemos hacer esto, visibilizar el problema que tienen. Esta es la Argentina de hoy, Néstor. Lamentablemente, en muchos aspectos estamos tocando fondo. Estamos tocando fondo, digo, en la Argentina hace mucho decimos estamos tocando fondo. Yo nunca había visto una situación así, que no quieran abrir para no desperdiciar el frío, tener la comida así arrumbada con lo que les cuesta a los comedores tenerla. No, pero por eso te digo, cuando uno dice no hay luz y hace calor, dice, no tiene aire acondicionado. No, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Yo te digo, pensemos 2 minutos, una persona que no puede subir y bajar escaleras, que hace 5 días que está en el 10º piso. Pensemos Es eso. una locura. ¿Cómo hace? Tenemos lo de los colegios. Hoy realmente pasó algo que fue de enorme gravedad. Lo estaba viendo, debo reconocerlo, en un canal. Lo estaba tratando un canal amigo de la competencia, llámale como quieras. Estalla un generador, ¿era? Un generador de Un generador, Sur, sí, en de Balvanera. Sur. Bien. Y un colegio con niñitos, que era un jardín de infantes, se queda con la situación de desborde automático por el peligro que significaba 400 chiquitos en manos de un par de docentes. Esta es la Argentina que también estamos viviendo hoy. Un calvario, no es solo no tener luz. El abandono que hay del mantenimiento está generando con estas altas temperaturas un peligro enorme. Entonces, así como decíamos hace unos días, y la verdad que suspender las clases por una ola de calor también es difícil, porque los chicos necesitan aprender, vienen retrasados en un montón de situaciones, por ejemplo con lo social, lamentablemente por el COVID. No sabemos, hoy no aprenden, lo que vemos es que no aprenden en las evaluaciones y se siguen restando días. Ahora también están expuestos a esta situación. Sí, pensá que afortunadamente no hubo heridos, pero las clases tuvieron que suspender en Balvanera, pleno día, el jardín de infantes entero evacuado. Fue una situación impresionante y vemos, bueno, ahí estaban las imágenes, fue impresionante el dispositivo porque tuvo que venir personal del SAME. Esto es Sarmiento de Avenida Pueyrredón, pleno barrio de Balvanera. La verdad que la situación fue increíble y lo que más molestó también es la imposibilidad que tuvieron de corte ya en la semana y tener que suspender las clases porque explotó un distribuidor. Pero, Néstor, esto realmente estamos Fíjate que desnudos, nadie nos salva. Termina ajustando otra vez contra la clase de los chicos. Claro. Mira, una cosa muy rápida. En el mes de noviembre el Consejo Escolar de Lanús le pidió a la provincia que comprara 800
ventiladores. Le mandaron 80. Cuando vimos que se venía este calor, nosotros del municipio, con los recursos nuestros, fuimos y compramos 500. Quiero decir, no era tan difícil, no es tan complicado. Entonces, y esto no es político, ¿eh? Yo no estoy diciendo que por alguna cuestión política la provincia no lo hizo, no digo, es mala praxis administrativa. Hay clases en Lanús. Muchas escuelas. Claro, pero hay clases en Lanús. Claro, pero cuando pasó esto, querían suspender las clases. Nosotros salimos a decir, no hay que suspender la clase, hay que comprar ventiladores, que es distinto. Pero ahí tiene la autoridad la escuela, el director. Suspenderla tiene que pedir permiso a la provincia para suspender una clase. Silioni me dijo que no. Silioni me dijo, la provincia no puede suspender, lo decide cada colegio, cada escuela. No, si hay una cuestión puntual en un colegio, sí, no, yo pensé que decías en toda la... no, perdón. No, pero por el calor, porque las cosas puntuales las que hablábamos es el calor. Sí, claro, pero digo, entonces al final del día todo ajusta porque los chicos se quedan sin clase. Y debía ajustar por que haya ventiladores. Lo digo como ejemplo del Estado cómo tiene que actuar. Sí, también Mario Seco, lo contábamos ayer, inauguró los ventiladores de última generación, que encima son yo creo que son los que usaban mi abuela, porque son los que se colgaban en la pared, ni siquiera son los que van en yo agradezco por lo menos que compren un ventilador. No, ¿Qué crees que te diga? Lo celebramos. Lo que no entendemos es que lo celebre realmente, lo digo con todo respeto. Un intendente no está para celebrar lo que se supone que tiene que hacer. O sea, yo preferiría una celebración de una obra de infraestructura, no sé, de un soterramiento, algo un poquito más. Sí, la verdad que no da para festejar. ¿Hubo luz en la reunión de Vicente López hoy? Hubo luz. ¿Y? Hubo luz. ¿Salió algo o hay que esperar? Ya, no había ningún objetivo más que repasar un poco estas situaciones que yo te decía, la situación económica y conversar. No había ninguna, no se tomó ninguna decisión porque no había nada que estuviera planificado de tomar. Llevan las 2 boletas, llevan una. Por eso digo, no. Todavía no. No, para mí, de nuevo, falta mucho. Falta mucho y hay que dedicarle tiempo a otra cosa. Esas cosas al final del día siempre nos pusimos de acuerdo. Digo, hasta que si ustedes se reúnen por eso, nosotros también queremos saber. Ese es el tema también. No, está bien. A ver, obviamente hay distintas posturas, son cuestiones tácticas, hay que resolver el tema hacia adentro del PRO, después el PRO con los radicales. Pero digo, es un proceso que fatalmente se va a arreglar, porque va a terminar arreglándose, y me parece que justamente porque como al final nos vamos a ser capaces de poner un acuerdo, no hay que darle prioridad ahora, sino que eso es lo que te digo, porque si no, lo que vamos a lograr, si nosotros le diéramos prioridad solamente a la rosca política, vamos a lograr que la gente se aleje cada vez más de la política. Total. Y sin política la sociedad no funciona. Entonces, me parece que, que todos tendríamos que estar contribuyendo en ese sentido. Gracias, Néstor, querido, por haber participado para que sepas. Tenemos información urgente. Tu vida ya es un caos, te sumo una noticia más, dale. Bueno, atención, porque mañana hay paro de colectivos, transporte no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el AMBA. Desde las 00. De la medianoche por 12 horas. Es una interna muy, pero muy grande. Si querés un ratito te la cuento bien. Pero en definitiva, hay una lista de la UTA que tuvo elecciones en diciembre del año pasado, elecciones que fueron después a la justicia, hay una relación judicial que todavía no fue contemplada. Bueno, en ese marco es que la UTA, esta lista azul, liderada por Miguel Bustinduy, decidió ir al paro por 12 horas. ¿Cuántas líneas de colectivos son? Bueno, al menos en el AMBA son 80. Y atención, porque hace unas semanas tuvimos paro también de la empresa Dota. Bueno, la Dota también para completamente la jornada de mañana. ¿Y por qué te hago mucho hincapié en esta empresa, Marce? Son más de 50 líneas de colectivo de la misma empresa, fundamentales. El 21, por ejemplo... A ver, tiranos algunos, porque me está escribiendo gente, claro, al empezar después de las 12 de la noche, mucha gente está trabajando ahora. Hay mucha gente que trabaja de tarde/noche y que no sabía, obviamente, de esta medida que intempestivamente se dio a conocer y se decidió, y no puede volver ahora en colectivo. ¿Cuáles son más o menos algunas? Mirá, la 5, la 6, la 8, la 20, la 21, 23, 25, 51, 56, el 108, el 117. Bueno,
Así, son más de 50, pero son muchas que unen. Esto es fundamental. Tenemos a la mañana trenes que no están llegando a Retiro por obras, que la gente que hace toma colectivo, no hay colectivos mañana. Tenemos todas las mañanas demoras en los ramales del Tren Roca. Muchas de las líneas DOTA vienen de zona sur e ingresan a Capital Federal a Constitución. No va a haber colectivos mañana. Muchos toman el 21, que hace toda la General Paz. No va a funcionar el ¿Viste por qué es el paro? 21. Yo solamente estoy pensando, acaban de aumentar. En vez genial. de esforzarse por dar un mejor servicio a la gente, Marce, te acaban de aumentar, ¿entendés? Es indignante. Tira el contexto. Tírame el contexto y tirame la razón. La UTA de Fernández contra una interna de la UTA. O sea, otros que viven en Narnia. En diciembre hubo elecciones. Les importa un comino. A ver, Roberto Fernández debe viajar con chofer. No debe saber lo que es un bondi. No sabe lo que es un bondi. Sí, sí. Bueno, entonces, pero el secretario general hace muchos años del sindicato más importante de tranviarios, la UTA. Hubo elecciones en diciembre, ganó, pero en 5 distritos muy importantes perdió. Pero es que es todo un delirio, Nacho. Bueno, yo te cuento el delirio. Está bien, pero pará, es que esa interna gremial... La locura es total. Pero esa interna gremial genera el resultado que nosotros acá le estemos diciendo a la gente, que hay una interna gremial y que hablemos de un don nadie que enfrenta a un don nadie y el Ministerio de Transporte no puede hacer nada. Vos le decís, ¿por qué paran? Interna gremial. Bueno, ¿y qué van a hacer? Nada, no podemos hacer nada porque no hay conciliación, porque no hay paro de un gremio. No, ¿sabes qué pasa? Y no pasa nada. El gremio está, o sea, la dirigencia que está a cargo cerró un acuerdo. Pero la dirigencia que está contra pero no entendés está a favor del esto, que una interna gremial para los bondis. Edesur no hay empresa, no hay dueño. O sea, los tipos quieren meter la empresa. Decidieron abandonar. Se abandonaron los activos, se fueron. Marce, no hay empresa. El Ministerio del Interior está de campaña. El presidente tiene un problema en la zona lumbarta en Olivos. La vicepresidenta no aparece. El Congreso está paralizado. Y en el medio nosotros. Pero es un... y Aníbal, porque la inseguridad está complicada. Es un milagro que no... Ayer tiraron, ¿lo viste al comienzo del programa? Yo quiero que volvamos a repetir nuestro tape, porque la locura es total. Tiraron a una policía, casi se muere. Pero mandamos gente no te olvides el móvil policial tiraron al agua. Te sumo algo. No te olvides que el jefe de gobierno está de campaña y no tiene ministro de seguridad, que está de licencia por escándalos judiciales. Vuelve, ¿no? El gabinete es ministro. No, ahora hay un rumor que viene Bursaco, que de Alessandro no lo quieren. Ahora, pero no tenemos ministro de seguridad. El jefe de gobierno, en serio, está en campaña. Digamos, la ciudad hoy, ¿quién la gobierna? Bueno, esta mañana recibió algún... Sí, un scratch que obviamente no vamos a pasar porque el canal decide y está bien. El scratch no, porque es peor. Pero digo, realmente... Aparte porque estaba con un colega, que estaba haciendo una nota. No, y el último acto del PJ hablaron entre ellos, entre Máximo, que dice que todo está mal, pero es diputado, pero no va a sesionar. No gestiona ni una intendencia y se queja de todo. La locura es total. La locura es total. 2 personas peleándose por un gremio dejan sin posibilidad de transportarse a miles de argentinos a partir de las 12 de la noche. ¿Por qué? Por internas de poder. Porque así está la Argentina, en donde no hay reglas, no hay código, no hay ley. La locura es total. Noticia de último momento tiene que ver con la salud del presidente, doctor Salemi. Sí, habría finalizado con éxito la intervención, el procedimiento que se le realizó esta tarde, el bloqueo justamente radicular para tratar la hernia lumbar que estaba teniendo. Recordemos que fue ingresado. Por ahora hay que decirlo, es todo información extraoficial, no hay información oficial al respecto, es todo extraoficial. Ingresó hace aproximadamente 1 hora en la sala de tomografía para hacer el bloqueo radicular para tratar la hernia lumbar que lo había llevado a internarse hace 48 horas para realizarse una resonancia magnética en el sanatorio Otamendi. Finalizó con éxito el procedimiento y estaría a punto de irse de alta, Marcelo. La verdad es que lo que no se entiende es que si todo salió bien y era una intervención que se pudo programar, menor en cuanto a los riesgos que podía llevar adelante cualquier paciente vinculada a la salud, no se entiende cómo no dan un parte oficial. Y no estoy hablando de la institución médica porque no le corresponde, obviamente, es un presidente. Ramón, ¿qué pasa con la vocera presidencial? ¿Dijo algo? No atiende el teléfono. Gabriela Cerruti, la portavoz, no atiende el teléfono, directamente. Esa es la información política. No atiende. Tenemos más información política ahora.
Fíjate, Marce, esta es una de las fotos de la política hoy. Viste que te decíamos, se está reordenando el poder, bueno, de un lado y del otro. Fíjate, en el peronismo, ese es el tuit de Leandro Santoro, diputado nacional. Esto es PJ porteño. La reunión con Graciela Peñafort, con Claudia Neira, con Matías Lamens, para construir una alternativa porteña. Necesario terminar con 16 años de macrismo en la ciudad. Yo pregunté por ahí, acá hay una fórmula, hay una candidatura, me dijeron, por ahora no. Ten en cuenta que esto se cierra el 24 de junio, pero los 4 que están es la foto del PJ porteño de hoy, que obviamente están mirando en Casa Rosada. Y atención, Marce, cuando pasaron 15 minutos de las 19 horas, hay 62.429 usuarios sin luz por parte de EDESUR. Repetimos, 62.429 usuarios sin luz. Está afectando a muchos barrios de la capital federal. Te lo voy contando, también tenemos el mapa para ilustrar cuáles son los barrios porteños que están sin luz. Tenemos Cortes en Caballito, Flores, La Boca, Montserrat, Pompeya, Monte Grande, también en Liniers y en Villa Soldati. Ahí tenemos el mapa. Se extiende también a toda la parte del conurbano sur. Tenemos en Ezeiza, en Lanús, como lo dijimos hace un ratito, Lomas de Zamora, en Quilmes, también en la parte de Avellaneda y en la zona, en Avellaneda, en Sarandí y Villa Domínico. Es impresionante cómo tenemos allí el marco de los cortes de luz y la cantidad de usuarios que a esta hora permanecen sin energía eléctrica, 62.429. Y en ese contexto, te sumo, Marce, a ver, en Quilmes, por ejemplo, recién contaba Grinetti lo que pasó en Lanús. En Quilmes, la Intendencia de Mayra Mendoza decidió multar a EDESUR 200 millones de pesos. Contó la propia jefa comunal que hay hace 7 días hay zonas de Quilmes sin suministro eléctrico por culpa de EDESUR. La empresa, dijo la intendente, no se hace cargo del problema que se está viviendo en la Florida, Solano, Quilmes Oeste y Bernal Oeste, entre otros barrios. Y eso es lo que acaban de comunicar. Una multa de EDESUR, esperemos que se cobre. Y te aviso, de paso, se ve que escucharon o estaban viendo el programa. Acaban de mandar el comunicado de Casa Rosada. Ah, qué bueno. Parte médico ya es oficial entonces. Gracias. Bárbaro. Muchísimas gracias. Qué suerte que esté muy bien, aparte. Sí, sí. Bloqueo radicular debido a una hernia de disco lumbar. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es llevar la tranquilidad. Y como era una intervención menor, lo que queríamos era llevar tranquilidad. La gente por ahí está pendiente de lo que le pasa al presidente. Lo lógico es que los comunicadores podamos contar que está bien. Pero bueno, no nos querían dar la información. Así que, gracias. Ya es oficial, gracias está por bien. enviar el comunicado. ¿Qué más tenemos, Ramón? Te conté lo de Quilmes y te quiero sumar un solo dato más, porque también están avisando desde AISA y toda esta zona de Quilmes, lo que estábamos diciendo recién, que la baja del suministro del agua es por este corte de sur. Obviamente el corte de sur afecta a la estación elevadora de Quilmes y a partir de ahí es que, producto de este corte de energía ajeno a la empresa, bueno, hay una baja en el suministro de agua y en algunos lados, lamentablemente, directamente sin agua, Marce. Me voy a ir a hablar directo con Martín Rapetti, que es nuestro economista invitado, amigo del día, porque la verdad quiero que me expliques cómo salimos de una situación en donde tenemos 115% de inflación en la canasta alimentaria. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Hemos tenido cosas peores en Argentina, o sea que, y en el mundo. O sea que saber, los economistas sabemos cómo se sale de estas cosas. En esencia es haciendo un plan de estabilización integral. Eso tiene una pata monetaria, una pata cambiaria, una pata fiscal y una pata de política de ingresos, que es acuerdo de precios y salarios. Pero es todo integral, bien comunicado, y el elemento central, Marcela, es liderazgo y voluntad política. Ahora, Martín, yo eso lo escucho y además, bueno, vos sabés mucho y sos bien técnico, pero si me lo tenés que llevar a lo que puede llegar a ser el interés de la persona que nos ve, ¿eso que estás contando es doloroso para el bolsillo de la gente? ¿Es más doloroso de lo que estamos viviendo? Esto depende un poco de qué periodo, en qué periodo me hagas la pregunta, quiero decir, en qué lapso de tiempo. Es muy doloroso tener inflación alta. Es muy doloroso y esto lleva muchos años. Entonces, si vos me decís que puede haber un periodo en el caso de que vos logres estabilizar, que sea doloroso, puede ser, sí. ¿Por qué? Porque hay que hacer algunos ajustes, correcciones, como quieras llamarle, que probablemente involucran algún tipo de corte de ingresos a determinados grupos de personas. Digo, entonces, alguien
Y un está bueno conjunto que de personas va a... Me gustan los economistas honestos. O sea, lo que viene no es que va a ser fácil, dentro de unos meses vamos a estar bárbaros. No, va a venir un periodo en donde el trabajador probablemente sienta que no va a estar mejor. Porque ordenar las cosas implica que haya que resignar, por ejemplo, poder de compra. Sí, no es que sí... A ver, de vuelta, por eso quiero insistirte en algo. Cuando vos lográs estabilizar, lo que viene después generalmente es muy bueno. O sea, generalmente hay una recuperación fuerte y crecimiento de los ingresos, porque la economía empieza a expandirse y a crecer. Entonces, eso es el lado positivo. Obviamente puedes asimilarse al tema del sobrepeso. La persona que la pones a dieta, al principio chilla, después eso paga. Tiene un costado obviamente muy positivo en un periodo posterior. Ahora, tampoco necesariamente esto que te estoy diciendo significa que vos vas a estar 3 años sufriendo. O sea, en realidad, cuando vos llegas a este nivel de inflación, no se puede bajar la inflación de a puchitos. Vos no podés seguir de a 5%. Lo que viene entiendo yo, un programa que debería bajar, darle un golpe fuerte a la inflación. No te digo necesariamente, si tenés mucho éxito podés bajar, y lo ha pasado en muchos casos, que vos casi inmediatamente pasás de 10% de inflación mensual, que no es lo que tenemos hoy puede pasar, todo puede pasar en Argentina. Disculpame, pero en Gran Buenos Aires lo que es alimentos ya está arriba de 10, 16. Ha estado en 10 en los últimos Según meses. el INDEC, ¿no? Sí, por eso digo, hoy estamos en 6,6 promedio. Es como, elige tu propia medición del INDEC, porque si vos mirás alimentos o mirás ropa... Alimentos subió, fue lo que lideró, Sí. pero bueno, volviendo a esto, lo que te quiero decir es que vos podés bajar del 6, 7, 8, lo que es la tasa mensual que tengas, casi a 0 podría pasar, rápido. Ha pasado en el plan de convertibilidad, en el plan austral inicialmente pasó eso, en el plan israelí, en el plan mexicano de los 80. O sea, en muchos planes, cuando la inflación ya llega a un nivel tan alto, no se puede bajar de a poco. ¿No? El tema es el costo. No es necesariamente más costoso que bajar la inflación de a poco. O sea, hay un ordenamiento que es necesario. Y con más credibilidad se haga, mejor. Cuanto más musculatura política haya, el que conduzca esto, mayor. ¿Ves hoy condiciones en alguien para liderar semejante proceso? ¿En el gobierno? No, en la política en general, ¿no? Yo al gobierno no lo veo ya en condiciones de hacer esto. No lo veía hace un tiempo. No le veía vocación al gobierno tampoco de hacerlo, verdaderamente. O sea que sacado el gobierno. Yo creo que en la oposición hay ideas de esta índole. Mi mayor preocupación es de índole político. ¿Cuál es la ingeniería política que está detrás de esto? Claro. Si vos venís a hacer esto, vamos a decir, a lo guapo, me llevo a todos puestos, eso me parece que tiene más dificultad que si lo haces con un gran consenso político. Porque acá vos necesitas cooperación. Pero el consenso político implica, por ejemplo, en el caso de que ese consenso lo tenga que llevar adelante alguien de la oposición, llamar al kirchnerismo. Yo creo que en política se dialoga con todo el mundo y creo que vos tenés que buscar la mayor capacidad, la mayor amplitud posible por un objetivo común. O sea, yo creo que hoy debería ser un objetivo de toda la dirigencia política estabilizar. Martín, ¿me contás, vos que venís proyectando hace tanto tiempo, cuánto proyectás vos que será la inflación este año? Lo que acaba de pasar, lo que pasó este verano con la sequía, le dio un golpazo terrible. O sea, que si vos me preguntabas un mes y algo atrás, yo te decía, estamos estimándolo en 90. Ese era nuestro pronóstico en enero. No, era relativamente promedio de los consultores. Estábamos más o menos todos ahí, algunos más, un poquito, otros menos, 90. El shock de la sequía, el golpe de la sequía, vos pensás algo bastante sencillo. Producto de la lluvia se reduce la producción agrícola, o sea, hay menos bienes alimenticios de oferta. Cuando cae la oferta, a la misma demanda suben los precios. Entonces ahí hay un golpe de aceleración inflacionaria, que es lo que empezamos a ver en enero y febrero. ¿Y entonces? Carne. Entonces, te quedaste lejos con el 90. Sí, yo creo que estamos seguros arriba de 100, creo que es probable que estemos en 110 o puede ser más todavía, porque hay que ver, acá mientras los esperaba,
escuchaba el diálogo de muchos de ustedes y algo que no solamente atributo a ustedes, sino que se escucha mucho es que no vemos una gran fragmentación política. Entonces, yo la sensación que tengo, y esto hay que tomarlo diluirlo lo que voy a decir, pero por ahí, Carlos, que lo vivió también, vos me parece que son bastante más jóvenes que yo, tiene un aire al verano del 89 esto. O sea, el calor, el hartazgo, la situación, hablábamos de paro de transporte. Los gremios que paran porque quieren, porque se están discutiendo entre ellos. Y un gobierno que empieza a tener dificultad para articular, ¿no? Digo, es un gobierno que viene con una crisis política a cielo abierto, o sea, no es que nos metimos adentro de la Casa Rosada para verlo, o sea, es público y notorio, no estamos diciendo ninguna confidencia. Y eso, obviamente, cuando se acerca el tramo electoral, me parece que la ebullición es mayor. Ahora, me parece que ahí en lo que vos señalás que es cierto y lo hemos vivido, Marcela, en menor medida que yo, por supuesto. Sí. Pero, ¿sabés lo que pasa? Yo noto que, comparando con el 89, primero, no hay una cohesión mínima en las expresiones partidarias tradicionales. Estoy de acuerdo. Y esto... porque ahí hay volatilidad y entonces me parece que las discusiones son muy, muy personales y yo no veo alumbrar ideas hasta ahora. No, coincido con lo que decís, Carlos, y también definitivamente la situación económica era mucho más dramática. Ahí estábamos hablando de tasas de inflación mensuales de 2 dígitos, o sea, por eso dije, hay que diluirlo. Pero hay una situación, yo empecé a tener este verano el recuerdo de los cortes, de la ola de calor, de los problemas. Sí, lo que decía Marcela es cierto. Inflacionaria. Una versión de miniatura del 89. Y te sumo inseguridad y violencia, porque ahora tenés narcotráfico. Bueno, hay otras aventuras. Eso no estaba el hartazgo social, me imagino. Sí, por eso mismo, ¿no? Pero como decía Carlos, yo creo que ahí en el 89 había 2 partidos políticos, no eran coaliciones, bien estructurados, que representaban al 90% de la... Hoy hay una fragmentación total. Vos ves, yo hablo con muchos dirigentes de la política, vos muchas veces ves mucha más coincidencia entre elementos del centro de las 2 coaliciones que adentro de cada una de las coaliciones. Entonces, digamos... Grindetti cuando se fue decía falta mucho y realmente yo creo que de acá a que digamos, se vaya perfilando el año electoral falta mucho y eso obviamente me parece que le pone ruido a la economía. Si en agosto... ¿Y el dólar? ¿Cuál? Bueno, el contado con líquido está arriba de los 400. ¿Es poco? El oficial... Justo una mosca, mira. Sí. El oficial... Yo creo que lo van a seguir llevando como lo vienen llevando, más o menos acompañando la inflación. Está a la mitad. No me imagino un salto cambiario del oficial, no veo al gobierno haciendo eso. ¿Pero el resto? Pero el resto creo que es probable que, por 2 cuestiones obvias. Una, se redujo la oferta de dólares producto de la sequía. 2, en un año electoral siempre la gente busca refugio en el dólar, entonces hay más demanda de dólares. Hay menos oferta, más demanda. Imagino una brecha que se puede ir ensanchando. La clave para ver cómo sigue el dólar después es agosto y las pasos. Claro. De acuerdo a qué nos diga el electorado, cuál es el perfil político que está buscando para la próxima administración, creo que puede venir más confianza y tranquilidad o puede haber mucha incertidumbre. Gracias, Martín, querido. Me quedo más tranquila. Sí. Y de esta manera... pasa eso. Gracias. Está tranquila la gente. Carlitos Campolongo, hablando del Papa que hablábamos ayer. Sí. Bueno, hay un homenaje en Cancillería. Una celebración, digamos, una celebración, la Iglesia Abierta, que tiene que ver con los 10 años que se han cumplido el pasado 13 de lo que es la labor de Francisco. Esto se hacía en la Cancillería, se está haciendo en estos momentos. ¿Y qué tenía de peculiar? Lo organiza una ONG que se llama Casa Común y, de alguna manera, es interreligiosa. Están invitados, multipartidario, interreligioso, polisocial. Entonces, mañana o pasado podemos hablar de qué significó. Dale, ¿quiénes fueron? ¿Y quiénes fueron? Que es lo que más nos interesa.
Nos quedamos sin tiempo, nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde porque tenemos mucho más para que sepas. Quédense en la continuidad informativa de A24 que ya llega Facu Pastor. Chau.